El aroma a pino y canela impregnaba el aire del restaurante, mezclándose con la grasa de la freidora y el sabor amargo del café demasiado cargado. Las luces navideñas parpadeaban erráticamente a lo largo de las ventanas, proyectando sombras rojas y verdes sobre las mesas vacías. Me dolían los pies, un dolor profundo y agotador que se extendía por mis pantorrillas y se instalaba en la parte baja de la espalda. 8 horas. 8 horas de sonrisas forzadas, de fingir que la alegría navideña que cubría cada superficie no hacía que la soledad fuera más profunda. Limpié la barra por tercera vez. Mi reflejo me miraba desde el dispensador de servilletas cromado. Ojeras bajo los ojos, el pelo recogido en un moño desordenado que había abandonado hacía horas. El uniforme barato de poliéster se pegaba a mi piel, húmedo por el sudor y los restos de los miles de pedidos que había servido esa noche. ¿Vas a salir pronto, cariño?, me preguntó Marlene desde la cocina, con la voz ronca por décadas de cigarrillos. Sí, estoy terminando. Mi voz sonaba hueca, incluso para mis propios oídos. Era Nochebuena. Todos los demás tenían algún sitio al que ir. Las familias se reunían alrededor de mesas repletas de comida. Las parejas intercambiaban regalos junto a árboles iluminados. ¿Y yo? Me había ofrecido voluntaria para el turno de cierre porque un apartamento vacío me parecía peor que servir a extraños que apenas me miraban. Sonó la campana de la puerta. Levanté la vista, dispuesta a recitar el discurso de cierre que había perfeccionado, pero las palabras se me atragantaron en la garganta. Ella no era lo que esperaba. De unos 50 años, tal vez, con ojos amables y un abrigo caro que parecía fuera de lugar en nuestro destartalado restaurante. Sus tacones resonaban contra el linóleo a cuadros mientras se acercaba a la barra, y percibí el aroma de su perfume, algo floral y sofisticado que no encajaba en un lugar que olía a pastel de carne del día anterior. Estamos a punto de cerrar, señora, pero puedo prepararle algo para llevar. No vengo a comer. Sonrió y algo en esa sonrisa me oprimió el pecho. Lástima. La reconocí inmediatamente. Soy María. Vengo aquí a veces a por tarta. Me la atendiste la semana pasada, ¿te acuerdas? No me acordaba, pero asentí de todos modos. Las caras se difuminaban después de un tiempo. Mencionaste que trabajarías esta noche, Nochebuena. Dejó su bolso en la barra, tamborileando con los dedos sobre el desgastado paramaica. ¿Tienes planes después de tu turno? La pregunta me cayó como una piedra en el estómago. No, la verdad es que no. Mi sobrino, continuó ella con voz suave y cautelosa, él también está solo esta noche. Su familia, bueno, es complicado, pero es un buen hombre. Y odio pensar que va a pasar la Navidad solo en esa gran casa. Debería haber dicho que no, debería haber reconocido las señales de advertencia, la forma cautelosa en que me observaba, la facilidad con la que hablaba. Pero el cansancio te vuelve estúpido. La soledad te vuelve desesperado. Una cita a ciegas. Las palabras me sabían extrañas en la boca. Solo una cena, compañía, dos personas que no deberían estar solas en Navidad. Sacó su teléfono y me mostró una foto. Se llama Dante. Tiene algunos negocios en la ciudad. Es inofensivo, te lo prometo. La foto mostraba a un hombre de unos 30 años, cabello oscuro, mandíbula fuerte, ojos que parecían mirar a través de la cámara en lugar de hacia ella. Guapo de una forma que me revolvió el estómago. Demasiado guapo. Los hombres con ese aspecto no necesitaban citas a ciegas organizadas por sus tías. No sé. Por favor. La mano de María cubrió la mía, cálida y suave. Solo unas horas. ¿Me harías un favor? Estoy preocupada por él. Las luces fluorescentes zumbaban sobre nuestras cabezas. A través de la ventana pude ver que empezaba a nevar. Copos gruesos que probablemente se convertirían en aguanieve por la mañana. Mi apartamento me esperaba frío, oscuro, silencioso, salvo por el televisor del vecino que se colaba a través de las finas paredes. De acuerdo, me oí decir, solo una cena. La sonrisa de María se iluminó. Sacó una tarjeta, la puso en mi mano y un vestido en el extremo norte grabado en oro. A las 9, Still. Ponte algo bonito. Y cariño me apretó la mano. Gracias, no tienes ni idea de lo que esto significa. 2 horas más tarde, estaba delante de mi edificio,
con el aliento formando nubes en el aire gélido. El vestido que había encontrado en el fondo de mi armario, un sencillo modelo negro que había comprado para una entrevista de trabajo que nunca llegó a buen puerto, me parecía inadecuado. Todo me parecía inadecuado. A mi abrigo le faltaba un botón. Mis tacones estaban rayados. Había hecho lo que pude con el maquillaje, pero seguía pareciendo exactamente lo que era. Una camarera disfrazada. El coche que se detuvo hizo que mi corazón se acelerara. Negro, elegante, el tipo de vehículo que cuesta más de lo que ganaría en 5 años. Se deslizó hasta la acera como un depredador, silencioso y preciso. Las ventanas estaban tan tintadas que no podía ver el interior. Un hombre salió del lado del conductor, alto, de hombros anchos, con un traje que probablemente costaba más que mi alquiler. No sonrió al acercarse, no habló, solo abrió la puerta trasera y se quedó esperando, con la mirada recorriendo la calle con eficiencia mecánica. Señorita Hayes, su voz tenía un acento que no supe identificar. El señor Dante la está esperando. Esto estaba mal. Todo en esta situación me parecía mal. Pero me encontré caminando hacia el coche. Mis pies me llevaban hacia adelante incluso mientras mi cerebro gritaba advertencias. El interior olía a cuero y a algo más, quizás a colonia cara, o simplemente al olor del dinero. La puerta se cerró detrás de mí con un ruido sordo que se parecía demasiado al de una puerta de celda al cerrarse. El trayecto duró 20 minutos, pero me parecieron horas. Dejamos atrás mi barrio, las casas de cambio, las tiendas de conveniencia con ventanas enrejadas, las paredes pintadas con grafitis, y entramos en un mundo diferente. Edificios de ladrillo rojo con coronas en las puertas, calles llenas de coches que brillaban bajo las farolas, gente paseando a sus perros, llevando bolsas de la compra, viviendo vidas que solo había visto en las películas. El conductor no hablaba, ni siquiera me miraba por el espejo retrovisor, solo conducía con la intensidad concentrada de alguien que había hecho esa ruta 1000 veces. Nos detuvimos frente a un edificio que me secó la garganta. No era un restaurante, era una casa. 5 pisos de ladrillo y piedra, ventanas que brillaban con una luz cálida, una puerta que parecía pertenecer a un castillo. 2 hombres estaban de pie fuera, con las manos juntas delante de ellos, los auriculares visibles incluso desde el coche. Seguridad. Esto no es un restaurante, dije con voz quebrada. El conductor finalmente me miró, con una expresión indescifrable. El señor Dante prefiere la privacidad. Está esperando dentro. Todos mis instintos me gritaban que corriera, que abriera la puerta y volviera corriendo a mi pequeño apartamento, a mi nevera vacía, a mi solitaria Navidad. Pero entonces se abrió la puerta del edificio y apareció María, saludando con la mano, con una sonrisa brillante y alentadora. Vamos, cariño, llegas justo a tiempo. Mis piernas parecían de plomo cuando salí del coche. El frío me calaba a través de mi fino abrigo, pero apenas lo notaba. Los hombres de la puerta me observaban acercarme, siguiendo cada uno de mis movimientos con la mirada. Uno de ellos habló por su muñeca, demasiado bajo para que yo lo oyera. María me tomó del brazo y me guió al interior. Está un poco nervioso, me susurró como si me contara un secreto. Hace mucho tiempo que no hace nada parecido. El interior era peor que el exterior. No, peor no. Mejor, terriblemente mejor. Suelos de mármol, una lámpara de araña que probablemente costaba más que mi coche, si tuviera uno. Arte en las paredes que parecía real, original, del tipo que se ve en los museos, una escalera curva que conducía a pisos que no podía ver. Y el olor, no a pino y canela, como en la cafetería. Cedro y humo, cuero caro. Y debajo de todo eso, algo más oscuro. Peligro envuelto en lujo. Está en el comedor, dijo María, pero ya me había soltado el brazo y había dado un paso atrás. Había cumplido con su trabajo. Caminé sola por el pasillo, con mis tacones resonando contra el mármol. Cada paso resonaba, anunciando mi presencia, mi intrusión en un mundo al que no pertenecía. A través de las puertas abiertas, vislumbré habitaciones amuebladas como decorados de cine. Una biblioteca con libros que llegaban del suelo al techo, una sala de estar con muebles que parecían antiguos, valiosos.
El comedor me dejó sin aliento. Una mesa lo suficientemente larga como para sentar a 20 personas, pero puesta para dos. Había velas por todas partes, cuyas llamas bailaban con la corriente de aire que provocó mi entrada. En una esquina había un árbol decorado con adornos que reflejaban la luz y la proyectaban en 1000 direcciones. Y junto a la ventana, de espaldas a mí, había una figura que hacía desaparecer todo lo demás en la habitación. Era más alto de lo que esperaba por la foto, más corpulento. El traje que llevaba le quedaba como si hubiera sido hecho a medida, porque, por supuesto, lo era, resaltando unos hombros que parecían capaces de soportar un peso que yo no podía imaginar. Cabello oscuro, ligeramente demasiado largo, rizado en el cuello, manos entrelazadas a la espalda, un pulgar frotando la palma de la mano en un gesto que parecía casi nervioso. Señorita Hayes, su voz resonó en la habitación como un trueno lejano, profunda y mesurada. No se dio la vuelta. Gracias por venir. Deberías haber dicho algo. Deberías haber respondido con las cortesías que se intercambian cuando se conoce a alguien nuevo. Pero se me cerró la garganta y la lengua se me hizo pesada e inútil en la boca. Se giró. La foto no le hacía justicia. No podía captar la forma en que su presencia llenaba el espacio, haciendo que la enorme sala se sintiera de repente íntima. Ojos oscuros que se fijaron en mí con una intensidad que me hizo erizar la piel. Un rostro que era guapo. Sí, pero duro. Todo ángulos afilados y sombras. El tipo de rostro que había visto cosas, hecho cosas. Una fina cicatriz le atravesaba la ceja izquierda, apenas visible, pero ahí sí se miraba. Y él me estaba mirando. Mirándome de una manera que me hacía sentir desnuda. Todas mis insuficiencias al descubierto. ¿Tienes frío? No era una pregunta. Se acercó a mí y me di cuenta de lo controlados que eran sus movimientos. Deliberados, como si tuviera que moderar conscientemente su fuerza. Déjeme coger su abrigo. Sus dedos rozaron mis hombros mientras me quitaba el abrigo, y juro que sentí una descarga eléctrica recorriendo mi espina dorsal. Se lo entregó a alguien a quien no había visto. Otro hombre trajeado que salió de entre las sombras y desapareció con la misma rapidez. Siéntese, por favor, me indicó la mesa y él mismo apartó una silla. El gesto del caballero me resultó extraño, viniendo de alguien que irradiaba un poder tan crudo. Me senté porque mis piernas ya no me sostenían. Él tomó asiento frente a mí y me di cuenta de que la ubicación era estratégica, lo suficientemente cerca como para ver cada expresión, cada gesto, pero lo suficientemente lejos como para que no pudiera huir fácilmente. María me dice que trabajas en Tony's Diner. Cogió una botella de vino que yo no había visto y sirvió un líquido de color rojo intenso en copas de cristal. ¿Cuánto tiempo llevas allí? 2 años. Mi voz sonaba extraña. Es solo temporal, hasta que decida qué hacer después. Una leve sonrisa tocó sus labios, pero no llegó a sus ojos. La mayoría de las cosas temporales se vuelven permanentes. Nos decimos a nosotros mismos que solo estamos de paso. Pero un día miramos hacia arriba y nos damos cuenta de que hemos construido una vida en el ínterin. Había algo en su tono, experiencia tal vez, o arrepentimiento. Envolví mis manos alrededor de la copa de vino, necesitando algo que me anclara. El cristal era tan fino que temía que se rompiera al tocarlo. No querías estar aquí esta noche, dijo. Y no era una pregunta. María puede ser persuasiva. Tú tampoco, supongo. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, envalentonada por los nervios y lo absurdo de la situación. Su ceja, la que tenía la cicatriz, se levantó ligeramente. No, estuvo de acuerdo. Yo no, pero me alegro de que ella insistiera. Se oyeron pasos y de repente la sala se llenó de gente. No eran invitados, sino personal. Se movían con precisión sincronizada, colocando platos delante de nosotros, llenando vasos de agua, ajustando servilletas. La comida apareció como por arte de magia. Platos que no sabía nombrar. Presentaciones tan elaboradas que parecían demasiado bonitas para comerlas. Y durante todo ese tiempo Dante me observaba. No a la comida, ni al servicio cuidadosamente coreografiado. A mí. Esto es demasiado, susurré cuando el personal se retiró, dejándonos solos de nuevo.
Solo soy una camarera. No, no eres solo nada. Su voz tenía ahora un tono cortante, lo suficientemente afilado como para herir. No te menosprecies. La autoridad en su tono me hizo estremecer. No era una conversación educada durante la cena. Era algo completamente diferente. Cogí el tenedor, más para tener algo que hacer con las manos que por hambre. La comida sabía a aire. O tal vez estaba demasiado nerviosa para percibir el sabor. Todos los sonidos parecían amplificados. El tintineo de los cubiertos, el susurro de sus movimientos, mi propia respiración demasiado ruidosa. Háblame de ti, dijo, cortando la comida con precisión mecánica. Más allá de la cena, más allá de esta noche, ¿qué había que contar? Mi vida era pequeña, olvidable, pero sus ojos exigían una respuesta, así que le di fragmentos. Abandoné la universidad, trabajo sin futuro, un apartamento que apenas podía pagar, sueños que se habían marchitado por descuido. Escuchaba como si cada palabra importara, su concentración era tan completa que se sentía física, un peso que presionaba mi piel. ¿Y la familia?, preguntó. ¿Por qué pasar la Navidad solo? La pregunta me golpeó más fuerte de lo que pretendía. No hay nadie, dije simplemente. Mi madre murió. No sé dónde está, papá. Solo estoy yo. Algo brilló en su rostro. Quizás reconocimiento o comprensión. Sé lo que es estar solo. Tienes a María, le señalé. Tengo a María, admitió. Y a una docena de personas más que dependen de mí, trabajan para mí, necesitan cosas de mí. Pero estar rodeado de gente no es lo mismo que no estar solo. La vulnerabilidad de esas palabras me sorprendió. Por un momento la dura máscara se deslizó y vislumbré algo debajo. Algo cansado. Algo humano. El momento se rompió cuando su teléfono vibró. Lo miró y todo su comportamiento cambió. La suavidad desapareció, sustituida por algo frío y peligroso. Se levantó bruscamente, la silla rozando el mármol. Disculpa. Las palabras fueron secas, controladas. Ya se dirigía hacia la puerta, con el teléfono pegado a la oreja, y su voz se redujo a un gruñido grave que no pude descifrar. Me quedé sola en la enorme sala, rodeada de un lujo que no podía comprender, y me di cuenta de que había cometido un terrible error. Esto no era solo una cena. No se trataba de un hombre solitario que buscaba compañía en Navidad. Era algo completamente diferente. A través de la puerta oí voces, la de Dante, aguda y autoritaria, y otras que respondían con una deferencia que rayaba en el miedo. Las palabras se filtraban. Problema, envío, ocúpate de ello. Mis manos empezaron a temblar. Dejé el tenedor antes de que se me cayera. El ruido metálico era demasiado fuerte en el silencio. Regresó 5 minutos más tarde, con una expresión cuidadosamente neutra, pero pude ver la tensión en su mandíbula, la forma en que flexionaba las manos a los lados. Lo siento, dijo, volviendo a sentarse. Era inevitable. ¿A qué te dedicas? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. María dijo que tienes negocios, pero... Él cogió su copa de vino y me miró por encima del borde. Pero esto no parece la casa de un hombre de negocios. La verdad salió a borbotones, imprudente y peligrosa. Parece una fortaleza. Su sonrisa era afilada como una navaja. Quizás tengo enemigos. ¿Qué tipo de empresario tiene enemigos así? Señalé vagamente la habitación, la seguridad que había notado, la llamada telefónica que lo había transformado en alguien aterrador. Dejó la copa con cuidado deliberado. El tipo que se dedica a cosas que la gente quiere, pero que no se supone que debe tener. El tipo que resuelve problemas que otros no pueden resolver. El tipo del que te advirtió tu madre. Se inclinó hacia adelante y pude oler su colonia. Cedro y algo más oscuro, embriagador y aterrador. Del tipo del que debería huir, señorita Hayes. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. ¿Me está advirtiendo o amenazando? Estoy siendo sincero. Sus ojos se clavaron en los míos y no pude apartar la mirada. Esta noche se ha metido en algo que no entiende. Mi tía pensó que nos estaba haciendo un favor a los dos,
pero te puso en una situación que ninguno de los dos pedimos y luego me dejó marchar. Me aparté de la mesa, con las piernas temblorosas. Se movió más rápido de lo que esperaba, rodeando la mesa con 3 largos pasos, sin tocarme, pero lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Debería, dijo en voz baja, peligrosamente, debería hacer que mi chofer te llevara a casa ahora mismo. Pero no quiero. ¿Qué quieres? La pregunta temblaba entre nosotros. Levantó la mano, flotando cerca de mi cara, sin llegar a tocarme, algo a lo que no tenía derecho. El aire entre nosotros crepitaba de tensión. Debería haber estado aterrorizada. Debería haber salido corriendo y gritando de esa casa. Ese hombre, esa peligrosa Nochebuena que se había convertido en algo que no podía controlar. Pero no me moví. Su teléfono volvió a vibrar, rompiendo el momento. Esta vez, la ira se reflejó en su rostro, cruda, apenas contenida. Miró la pantalla y fuera lo que vio allí, su expresión se oscureció. Tengo que ocuparme de algo, dijo con voz tensa. No puede esperar. Pero no te vayas, por favor. La última palabra sonó como si le costara decirla. Se fue antes de que pudiera responder. Sus pasos resonaron en el pasillo, seguidos por otros pasos, otras voces. De repente, estaba manera. La casa cobró vida con una actividad que yo no podía ver. Movimiento en las sombras, puertas que se abrían y cerraban. Me quedé sola en el comedor, rodeada de comida a medio comer y velas que se consumían, y me di cuenta de que de alguna manera había entrado en un mundo que funcionaba según reglas que yo no entendía. Un mundo en el que una simple cena de Navidad nunca era simple. Un mundo en el que el hombre guapo de ojos tristes y sonrisa peligrosa no era lo que su tía pretendía que fuera. Y lo más aterrador era que, aun sabiéndolo, aun sintiendo el peligro que se aferraba a él como el humo, no podía obligarme a marcharme. Debería haber llamado a un taxi. Debería haber salido por la puerta principal y no haber mirado atrás. En cambio, me encontré deambulando por la primera planta de la casa de Dante como un fantasma, atraída por la curiosidad y por algo más profundo que no quería nombrar. La biblioteca me llamó la atención. Estantes del suelo al techo repletos de volúmenes encuadernados en cuero que parecían realmente rojos, no solo decorativos. Pasé los dedos por los lomos, sintiendo los títulos en relieve bajo mis dedos. Dante en italiano, Machiavelli, El arte de la guerra de Sun Tzu, libros sobre estrategia, poder, supervivencia. Los leí todos. La voz de María me hizo sobresaltar. Estaba de pie en la puerta, con sus ojos amables ahora cargados de algo más. Quizás de evaluación o de preocupación. Todas las noches antes de acostarse dice que le ayuda a pensar. María, ¿qué hace realmente? Me volví hacia ella en busca de respuestas. Por favor, no me mientas. Entró en la habitación, con sus tacones silenciosos sobre la alfombra persa. Durante un largo momento, me estudió, sopesando algo interno. Protege a la gente, dijo finalmente, en su propio estilo. El negocio familiar. Es complicado. El viejo mundo, el nuevo mundo, tradiciones que no encajan en una conversación normal. La mafia. La palabra me sonaba extraña en la boca, como algo sacado de las películas, no de la vida real. Ella no lo negó, tampoco lo confirmó. Solo me miró con esos ojos tristes y comprensivos. Él no es lo que tú crees. Sí, es peligroso. Sí, ha hecho cosas que te horrorizarían. Pero también es la única persona que apareció cuando mi hija se te estaba muriendo, que pagó todas las facturas del hospital, que me cogió de la mano en su funeral cuando todos los demás tenían algo más importante que hacer. Su voz se quebró. Es el chico al que ayudé a criar después de que mataran a sus padres. El hombre que recuerda cada cumpleaños, cada aniversario. El sobrino que no debería estar solo en Navidad porque ya está solo todos los demás días de su vida. Se oyeron pasos, pesados, múltiples. Dante apareció flanqueado por 2 hombres, con el rostro sombrío. Se detuvo cuando me vio y algo brilló en su expresión. Pensé que te habías ido, dijo en voz baja. Deberías haberlo hecho, pero tú no te fuiste. Despidió a los hombres con un gesto sutil
y estos desaparecieron al instante, como sombras bien entrenadas. María también se excusó, dejándonos solos en la biblioteca llena de libros sobre guerra y estrategia. Dante se acercó a la ventana y se quedó mirando la nieve, que había comenzado a caer con más intensidad. Ha habido un incidente esta noche, en uno de mis almacenes. No es nada de lo que debas preocuparte. ¿Un almacén para qué? Me acerqué, atraída, a pesar de que todos mis instintos de supervivencia me gritaban que mantuviera la distancia. Se volvió y la mirada en sus ojos me dejó sin aliento. Cosas crudas, sin filtrar, que te harían verme de otra manera. Cosas que no puedo retirar ni por las que puedo pedir perdón, porque son lo que soy. Dio un paso hacia mí. Estoy tratando de decidir si quiero que sepas la verdad o si prefiero que mantengas la ilusión un poco más. Ya lo sé. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. Estás involucrado en algo ilegal, algo peligroso. Por eso tienes guardias armados y coches blindados en una casa que parece una fortaleza. Y sigues aquí. No era una pregunta, pero su tono denotaba asombro. ¿Por qué? No tenía una respuesta. O quizás sí, pero era demasiado patética como para decirla en voz alta. Esa soledad te volvió estúpida. Que la forma en que me miraba me hiciera sentir vista por primera vez en años. Que el peligro envuelto en trajes caros siguiera siendo preferible a otra Navidad vacía en soledad. Su teléfono volvió a vibrar. Lo silenció sin mirar. Pueden esperar. ¿De verdad? Lo desafié. Tú diriges un imperio, Dante. Yo solo soy una camarera que aceptó una cita a ciegas. Ambos sabemos cómo terminará esto. Se movió rápidamente, acortando la distancia entre nosotros hasta que pude contar los destellos dorados de sus ojos oscuros. ¿Cómo terminará? Maya. Mi nombre y su voz sonaban como una plegaria y una maldición. Dímelo, porque estoy tratando de entender por qué conocerte se siente como la primera cosa real que me ha pasado en una década. Su mano se elevó hacia mi cara y esta vez hizo contacto, sus dedos trazando mi mandíbula con una delicadeza devastadora. El contacto envió una descarga eléctrica por mi columna vertebral, acumulándose en mi vientre. Debería haberme alejado. Debería haber recordado quién era él, qué era él. En cambio, me incliné hacia su palma y sus ojos se oscurecieron. Esto es un error, murmuró, pero su pulgar acariciaba ahora mi labio inferior y yo no podía respirar, no podía pensar. Probablemente, susurré. Me besó, no con delicadeza. No había nada delicado en Dante, era posesión y desesperación. Su mano se enredó en mi cabello. La otra me agarró la cintura como si temiera que desapareciera. Me derretí en sus brazos. Mis manos se aferraron a su camisa, sintiendo los duros músculos bajo la costosa tela. Cuando se apartó, ambos respirábamos con dificultad. Su frente descansaba contra la mía y sentí que temblaba. Este hombre poderoso y peligroso temblaba por un beso. «Quédate esta noche», dijo con voz áspera. «No por mí, solo quédate. No quiero estar solo. No quiero que tú estés sola». Todos mis pensamientos racionales gritaban, «no». Todos mis instintos de supervivencia me pedían que huyera. Pero algo en su voz, esa vulnerabilidad cruda que intentaba ocultar con tanto empeño, me hizo asentir. De acuerdo. Me dio una habitación en la tercera planta, una suite para invitados más grande que todo mi apartamento. La cama parecía sacada de un palacio, llena de almohadas y cubierta con sábanas de seda. Una chimenea crepitaba en la esquina, llenando el espacio con una cálida luz danzante. «Hay ropa en el armario», dijo Dante desde la puerta, manteniendo ahora una distancia prudente, como si ese beso le hubiera asustado tanto como a mí. «Te debería valer. Y si necesitas algo, hay un teléfono junto a la cama. Solo tienes que marcar el 0». «¿Quién responde?», pregunté. «¿Seguridad?». Una leve sonrisa. «Algo así. Intenta dormir, Maya. Mañana decidiremos qué hacemos». Empezó a marcharse, pero le agarré del brazo. «Dante, gracias por esta noche, por no mentirme». Su expresión se suavizó y me dio un beso en la frente. Casto, tierno, nada que ver con el de la biblioteca.
Cierra la puerta con llave después de salir y no se la abras a nadie más que a mí. La amenaza implícita en esas palabras debería haberme aterrorizado. En cambio, me sentí extrañamente segura. Cerré la puerta con llave como me había indicado y exploré el armario. Ropa de diseño con las etiquetas aún puestas colgaba en filas ordenadas. Ropa de mujer de varias tallas, como si se hubiera preparado para cualquier posibilidad. Elegí un pijama suave, de cachemira, que parecía una nube contra mi piel. Dormir debería haber sido imposible, pero el cansancio me arrastró casi de inmediato. Soñé con ojos oscuros y sonrisas peligrosas, con manos que podían hacer daño pero que optaban por la delicadeza, con un beso que sabía a Navidad y a pecado. Me desperté con la luz del sol entrando por ventanas desconocidas y el olor del café. Durante un momento de desorientación, no pude recordar dónde estaba. Entonces lo recordé todo. La cita a ciegas, la casa fortaleza, el beso de Dante en la biblioteca. Alguien había dejado una bandeja fuera de mi puerta. Café, pasteles, fruta fresca dispuesta artísticamente en una vajilla de porcelana fina. Una nota con una letra masculina y llamativa. Buenos días, acompáñame a desayunar cuando estés lista. Tercera puerta a la izquierda, segundo piso. Me duché en un cuarto de baño que tenía más mármol que la mayoría de los museos. Me sequé con toallas que probablemente costaban más que mi alquiler mensual y encontré ropa colocada sobre la cama que me quedaba perfecta. Vaqueros que se ajustaban a mis curvas, un jersey suave de color verde oscuro, incluso ropa interior de mi talla. La atención al detalle era o bien muy considerada o bien profundamente inquietante. Quizás ambas cosas. Siguiendo las instrucciones de Dante, lo encontré en una sala de desayunos bañada por el sol con vistas a un jardín cubierto de nieve. Estaba de pie junto a la ventana, con el teléfono pegado a la oreja, hablando en voz baja y autoritaria. No me importa qué excusa dé. Tenía un trabajo ya fallado, que sirva de ejemplo. Hizo una pausa, escuchando. No, yo mismo me encargaré de Romano. Concierta una reunión para esta noche. Otra pausa y su voz se volvió mortal. Si se resiste, recuérdale lo que le pasó a la última persona que pensó que podía robarme. Se giró y me vio paralizada en la puerta. Algo cambió en su expresión. El frío cálculo se derritió en algo más cálido, más humano. Tengo que irme, dijo al teléfono, y luego terminó la llamada sin esperar una respuesta. Maya, no estaba seguro de que seguirías aquí. Yo tampoco estaba segura, admití, entrando en la habitación. La mesa estaba puesta para dos, cargada de comida que parecía preparada por un profesional. ¿Siempre desayunas así? Normalmente no desayuno nada, María insistió. Una vez que supo que te habías quedado, me acercó una silla, con esa cortesía de antaño que contrastaba con la violenta conversación que acababa de escuchar. Espero que hayas dormido bien. Mejor de lo que debería, teniendo en cuenta las circunstancias. Me senté muy consciente de lo cerca que estaba, de cómo su colonia, ese aroma a cedro y humo, me hacía dar vueltas la cabeza. ¿Quién es Romano? Apretó la mandíbula. Alguien que tomó una mala decisión. No te incumbe. Vas a hacerle daño. No es una pregunta. Voy a enseñarle por qué robarme es un error fatal. Se sentó frente a mí, sirviéndose café con manos firmes que probablemente habían roto huesos, apretado gatillos, hecho cosas que yo no podía imaginar. Te da miedo. Debería darte miedo. Dios, debería darte miedo. Pero al mirarlo a la luz de la mañana, al ver las ojeras que sugerían que no había dormido, la forma en que sus dedos tamborileaban sobre la mesa y apenas contenían la tensión, sentí algo completamente diferente. Sí, dije con sinceridad, pero no lo suficiente como para irme. La satisfacción se reflejó en su rostro, rápidamente enmascarada. Come, tenemos cosas que discutir. La comida era increíble, pero apenas la probé. Dante me observaba entre bocado y bocado, con la mirada intensa, catalogando cada movimiento. Tengo que decirte algo, dijo finalmente, dejando el tenedor con cuidado deliberado. Y no te va a gustar. Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Qué? Anoche, después de que te durmieras,
Hice que mi gente investigara tus antecedentes. Levantó una mano antes de que pudiera protestar. Es el procedimiento habitual. Cualquiera que entra en mi casa, en mi vida, es investigado. No me disculpo por ello. La ira estalló en mí, ardiente e inmediata. No tenías derecho. Tenía todo el derecho. Su voz cortó mi protesta, afilada como una navaja. Ahora estás en mi mundo, Maya. Lo hayamos planeado o no, eso significa que necesito saberlo todo sobre ti, por tu protección tanto como por la mía. Mi protección. Me reí con amargura y aspereza. ¿De qué? De mis enemigos, de gente que te haría daño solo para llegar a mí. Se inclinó hacia adelante y la intensidad de su mirada me dejó clavada en el sitio. En el momento en que cruzaste mi puerta, en el momento en que nos besamos, te convertiste en un objetivo. Cualquiera que se entere de que eres importante para mí, intentará utilizarte como moneda de cambio. Esas palabras deberían haberme hecho salir corriendo. En cambio, oí algo más oculto bajo ellas. Soy importante para ti. Acabamos de conocernos. Lo sé. Parecía casi enfadado por ello, frustrado por algo que no podía controlar. Sé que es una locura, pero desde el momento en que me di la vuelta y te vi de pie en mi comedor, con aspecto aterrorizado y valiente, y tan hashish hermosa que me dolía. Se detuvo, moviendo la mandíbula. Algo cambió, algo que no había previsto y que no sabía cómo manejar. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Dante, tu verificación de antecedentes salió limpia. Casi demasiado limpios. Eres exactamente lo que pareces ser. Una mujer que trabaja demasiado por muy poco. Sola en una ciudad a la que no le importa si desapareces. Su voz se suavizó, pero había una cosa que destacaba. Tu padre. El hielo inundó mis venas. ¿Qué hay de él? Robert Hayes desapareció hace 8 años después de ser interrogado por malversación de fondos de su empresa, una constructora que trabajaba para varias organizaciones. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Organizaciones relacionadas con mi familia. La habitación se inclinó. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que tu padre robó a gente con la que estoy relacionado. $500,000 que se suponía que iban a ir a ciertos proyectos. Desapareció antes de que nadie pudiera recuperar el dinero. Los ojos de Dante se clavaron en los míos. Estoy diciendo que hay un expediente sobre él, una deuda sin pagar. No podía respirar, no podía procesar lo que me estaba diciendo. Mi padre, inútil, ausente. El hombre que había abandonado a mi madre moribunda y había desaparecido sin dejar rastro, estaba relacionado con la mafia. ¿Crees que sé dónde está? Mi voz sonaba hueca, distante. ¿Crees que por eso estoy aquí? No. Se levantó y rodeó la mesa para acercarse a mí. Yo no lo creo en absoluto, pero otros podrían creerlo. Cuando se corra la voz de que estás bajo mi protección, la gente hará preguntas. Indagarán en tu pasado. Encontrarán esa conexión bajo tu protección. Yo también me levanté, necesitando moverme para escapar del peso sofocante de sus revelaciones. No estoy bajo nada. Me voy. Esto ha sido un error. Su mano me agarró la muñeca, con suavidad pero con firmeza. No puedes irte. Mírame. Maya, escúchame. Me atrajo hacia él. Y odié lo bien que me sentía, lo segura que me sentía, a pesar de que todo me gritaba que él era el peligro. Mi gente no es la única que ha investigado tus antecedentes. A estas alturas, todas las familias de la ciudad saben que has pasado la noche aquí. Saben que te he retenido cuando debería haberte enviado a casa. Ya están haciendo suposiciones, sacando conclusiones. ¿Qué tipo de conclusiones? Pero yo ya lo sabía. Lo veía en la expresión sombría de su mandíbula. Que eres mía, que eres importante, que hacerte daño me haría daño a mí. Levantó la otra mano para acariciarme la cara, y con el pulgar me secó una lágrima que no me había dado cuenta de que había caído. No puedo deshacer eso. No puedo enviarte de vuelta a tu apartamento y fingir que no ha pasado nada. Estarías muerta en una semana. Las palabras me golpearon como golpes físicos. Esto es una locura. Estás loco.
Tuvimos una cena y un beso que reescribieron todas mis reglas sobre mantener a la gente a distancia. Su frente se presionó contra la mía y sentí que volvía a temblar, esa emoción apenas contenida que parecía tan contradictoria con su reputación. Lo siento mucho, pero no puedo dejarte ir ahora. No lo haré, me estás manteniendo prisionera. La acusación quedó suspendida entre nosotros, fea y verdadera. Te mantengo con vida. Se apartó y la mirada en sus ojos era cruda, desesperada. Quédate. Dame tiempo para manejar esto y volver a ponerte a salvo. Y si me niego, algo oscuro se reflejó en su rostro. Entonces tendré que tomar esa decisión por ti. La amenaza era clara, inequívoca, pero debajo de ella escuché algo más. Miedo. Tenía miedo. Miedo de lo que me pasaría. Miedo de en lo que se estaba convirtiendo. Miedo de los sentimientos que no podía controlar. Debería haber luchado. Debería haber gritado, exigido mi libertad, llamado a la policía. Aunque, ¿de qué serviría eso contra un hombre que probablemente tenía a la mitad de la policía en nómina? En cambio, le hice la única pregunta que importaba. ¿Por qué? ¿Por qué te importa lo que me pase? Su risa fue amarga, burlona, porque por primera vez en 10 años sentí algo más que vacío cuando miré a la otra persona. Porque no te asustaste cuando te dije lo que era. Porque estás aquí discutiendo conmigo en lugar de acobardarte, y es la conversación más real que he tenido desde entonces. Se detuvo, apretando la mandíbula. No sé por qué, Maya. Solo sé que la idea de que alguien te haga daño me da ganas de reducir toda la ciudad a cenizas. La intensidad de su voz debería haberme aterrorizado. Quizás una parte de mí estaba aterrorizada, pero otra parte, la parte solitaria y desesperada, que había aceptado una cita a ciegas solo para evitar pasar la Navidad sola, sentía algo completamente diferente. Querida, protegida, vista, aunque viniera envuelta en peligro y amenazas en una jaula dorada. ¿Cuánto tiempo? Pregunté en voz baja. ¿Cuánto tiempo tengo que quedarme? El alivio inundó sus rasgos de una forma tan profunda que casi me dolió verlo. Hasta que te ponga a salvo, hasta que todos en esta ciudad sepan que tocarte significa la guerra. Su mano se deslizó para entrelazar sus dedos con los míos, y el gesto me pareció más íntimo que cualquier beso. Tengo enemigos, Maya, enemigos poderosos a los que nada les gustaría más que encontrar mi punto débil y explotarlo. Pero también tengo recursos, influencia, gente que me debe favores. Dame tiempo para utilizarlos. Miré a mi alrededor, al salón de desayunos, al lujo que nunca había conocido, al hombre que me cogía de la mano como si fuera algo precioso y frágil. Y si le decía que quería marcharme de todos modos, que correría el riesgo. Su agarre se tensó ligeramente. Te detendría, te encerraría en esta casa si fuera necesario, asignaría guardias para vigilar cada uno de tus movimientos. Su voz se redujo a algo casi suplicante. Pero espero que no me obligues a hacerlo. Espero que elijas quedarte, que confíes en mí. Confiar. Qué chiste. Confiar en un hombre que dirigía un imperio criminal, que acababa de admitir que investigaba los antecedentes de las personas y las amenazaba. Confiar en alguien que me besaba como si fuera la salvación y me atrapaba como a una presa. Pero cuando lo miré a los ojos, vi algo que me facilitó la decisión. Estaba tan atrapado como yo, atrapado en una situación que ninguno de los dos había planeado, sintiendo cosas que nos aterrorizaban a ambos, incapaces de alejarnos aunque debiéramos hacerlo. Me quedaré, dije finalmente, y vi cómo el alivio y algo más oscuro, tal vez posesión, se reflejaban en su rostro. Pero quiero respuestas. Quiero saberlo todo. ¿Qué haces? ¿Quién eres? ¿En qué estoy realmente atrapada? De acuerdo. Llevó mi mano a sus labios y besó mis nudillos, como si sellara un trato. Un trato peligroso, un trato que podría destruirme, pero Dios me ayudó. No podía evitar que me importara. Los días siguientes se difuminaron en una extraña mezcla de lujo y cautiverio. Dante cumplió su palabra sobre las respuestas, aunque cada revelación me hacía desear haber seguido en la ignorancia. Controlaba territorio en 3 estados: apuestas, protección
Importaciones que nunca pasaban por los canales oficiales. Tenía jueces en nómina, policías que miraban para otro lado, políticos que le debían favores que nunca podrían devolver. Cuando hablaba por teléfono, los hombres adultos temblaban. Cuando entraba en una habitación, todos los demás se callaban, y él estaba obsesionado con mantenerme a salvo. No podía salir de la casa sin una escolta de al menos 3 hombres armados. Me había dado un teléfono nuevo, imposible de rastrear, con contactos limitados. María me visitaba a diario, me traía ropa que me quedaba bien, y me contaba historias sobre Dante de niño que no encajaban con el hombre peligroso que yo estaba conociendo. Una vez fue amable, me dijo al tercer día, mientras doblaba un vestido en la sala de estar y yo fingía leer antes de que murieran sus padres, antes de que tuviera que convertirse en esto. ¿Qué les pasó? Me daba miedo preguntárselo directamente a Dante, intuyendo que la herida aún estaba abierta a pesar de los años. Las manos de María se detuvieron sobre la tela. Traición. Alguien en quien confiaban. Dante tenía 19 años. Se suponía que debía estar en la universidad, construyendo una vida diferente. En cambio, volvió a casa y los encontró ejecutados en su propio dormitorio. Bajó la voz. Persiguió a todas las personas involucradas. Le llevó 2 años, pero los encontró a todos. Los convirtió en ejemplos de los que la gente todavía habla en voz baja. La imagen no coincidía con el hombre que me leía por las noches en su biblioteca, que se aseguraba de que comiera aunque no tuviera hambre, que me miraba como si fuera algo precioso que temía romper. Pero era el mismo hombre. Eso era lo aterrador. La cuarta noche, todo cambió. Dante había estado fuera todo el día ocupándose de lo que vagamente denominaba complicaciones de negocios. Había aprendido a no preguntar por los detalles de sus ausencias. La tensión de su mandíbula cuando regresaba me decía lo suficiente. Pero esa noche, cuando finalmente llegó a casa cerca de la medianoche, algo era diferente. Estaba cubierto de sangre, pero no era suya. Me di cuenta con horror creciente de que sus movimientos eran demasiado fluidos, demasiado controlados. Pero su camisa blanca estaba salpicada de carmesí. Sus nudillos estaban abiertos y en carne viva. Y había una ferocidad en sus ojos que no había visto antes. No me mires. Su voz era áspera, destruida. Se quedó en la puerta de la biblioteca donde yo había estado esperando, paralizada al verlo. Así no. Por favor, Maya, no. Pero yo ya me estaba acercando a él. El instinto se impuso al instinto de supervivencia. ¿Qué ha pasado? ¿Estás herido? No soy yo quien está herido. Retrocedió ante mi acercamiento, pero yo lo seguí, implacable. Romano, creía que podía huir, creía que podía robarme y desaparecer. Su risa era hueca, amarga. Siempre creen que pueden huir. Mis manos se extendieron hacia su camisa y él me agarró las muñecas para mantenerme a raya. Lo maté. Maya se aseguró lentamente de que entendiera el precio de la traición antes de meterle una bala en la cabeza. Sus ojos buscaron los míos, desesperados, esperando el horror y el rechazo que claramente le esperaba. Esto es lo que soy. Esto es lo que hago. Así que, por el amor de Dios, sube, cierra la puerta con llave y deja de mirarme como si fuera algo que vale la pena salvar. Debería haber huido, debería haber sentido repugnancia, terror, repulsión por la violencia que literalmente manchaba su ropa. En cambio, vi más allá de la sangre, el agotamiento que había debajo, el peso que llevaba, la soledad que reflejaba la mía. Déjame ayudarte a limpiarte, le dije en voz baja. Apretó mis muñecas con más fuerza. Deberías odiarme. Lo sé. Sostuve su mirada salvaje con firmeza. Pero no lo hago. Algo se rompió en él, soltó mis muñecas y me atrajo hacia su pecho. Sin prestar atención a la sangre, hundió el rostro en mi cabello. Sentí cómo temblaba. Sentí cómo se desmoronaba el cuidadoso control que siempre mantenía. No te merezco, susurró contra mi sien. No merezco esto, pero soy demasiado egoísta para dejarte marchar. Lo rodeé con mis brazos, sintiendo los duros músculos bajo la tela destrozada, su calor, la forma desesperada en que me abrazaba como si yo fuera lo único que lo mantenía humano.
Entonces no lo hagas. Se apartó lo justo para mirarme, y la necesidad descarnada de sus ojos me dejó sin aliento. Maya, lo besé. Me puse de puntillas y presioné mis labios contra los suyos, saboreando cobre y desesperación y algo más oscuro. Él respondió al instante, sus manos manchadas de sangre hormigueando en mi cabello, su boca reclamando la mía con una intensidad que dejaba marcas. No fue suave, ni tierno, ni romántico. Fue desesperación y posesión. Dos personas solitarias que encontraban en el otro algo que no sabían que necesitaban. Sus manos recorrieron mi cuerpo como si estuviera memorizando cada curva, cada línea, grabándome en su memoria por si acaso desaparecía. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, apoyó su frente contra la mía. Necesito ducharme para quitarme esto de encima. Te esperaré. No. Su pulgar recorrió mi labio inferior y su voz se volvió áspera y deseosa. Ven conmigo. Todos mis pensamientos racionales se esfumaron. Dejé que me llevara arriba, a su suite privada, una habitación en la que nunca antes me había permitido entrar. Era masculina, sobria, dominada por una enorme cama que parecía apenas usada y ventanas que daban al jardín cubierto de nieve. El cuarto de baño era todo de mármol oscuro y cromo. Abrió la ducha, el vapor comenzó a llenar el espacio, y luego se volvió hacia mí con una expresión que era en parte pregunta, en parte desafío. Respondí agarrando el dobladillo de mi jersey. Sus manos cubrieron las mías, deteniéndome. Una vez que hagamos esto, no habrá vuelta atrás. Serás mía en todos los sentidos que importan. En todos los sentidos, mis enemigos lo entenderán. Sus ojos se clavaron en los míos. ¿Estás segura? No, no estaba segura de nada, excepto de que estar lejos de él me dolía más que estar cerca, que su oscuridad despertaba algo en mí que no quería examinar demasiado de cerca, que la soledad tenía dientes y su tacto hacía que soltaran su presa. Estoy segura de que me desnudó lentamente, con reverencia, como si estuviera desenvolviendo algo sagrado. Cada prenda que me quitaba revelaba más de mí, me hacía más vulnerable. Pero la forma en que me miraba, como si fuera arte, como si fuera todo, hacía que la vulnerabilidad se sintiera menos como debilidad y más como poder. Cuando quedé desnuda ante él, se despojó de su propia ropa destrozada y finalmente vi todo lo que era. Las cicatrices marcaban su cuerpo, heridas de bala, marcas de cuchillo, quemaduras que hablaban de violencia sobrevivida. Cada una contaba una historia de supervivencia, de batallas ganadas a un precio terrible. Eres hermoso, le susurré, y lo decía en serio. Su risa era autocrítica. Soy un monstruo. Tú eres ambas cosas. Alcé la mano para trazar la cicatriz que le atravesaba la ceja, y empecé a pensar que necesitaba ambas cosas. Me empujó hacia la ducha, y el agua caliente cayó sobre nosotros, lavando la sangre y el horror de su noche. Sus manos eran ahora suaves, lavándome el pelo, trazando patrones en mi piel que me hacían estremecer a pesar del calor. Yo hice lo mismo con él, viendo cómo el agua carmesí giraba alrededor del desagüe, limpiando las pruebas de la violencia hasta que solo quedó el hombre. Cuando estuvimos limpios, me empujó contra la pared de mármol. Su cuerpo era una línea de calor contra el mío. Dime que pare. No. Su boca reclamó la mía de nuevo. Y esta vez no hubo vacilación, ni contención. Sus manos recorrieron cada centímetro de mi cuerpo. Aprendieron lo que me hacía jadear, lo que me hacía gemir, y yo respondí de la misma manera, explorando las duras llanuras de su cuerpo. Sentí sus poderosos músculos tensarse bajo mi tacto. Maya, gimió contra mi garganta, perdiendo el control. Lo necesito. Sí. No necesitaba que terminara la frase. Yo también lo necesitaba. Necesitaba esta conexión, esta prueba de que ambos seguíamos siendo humanos, a pesar de todo lo que intentaba hacernos lo contrario. Me levantó sin esfuerzo, con mis piernas envueltas alrededor de su cintura, y de repente no había espacio entre nosotros, ni barreras, ni fingimiento, solo necesidad pura y conexión desesperada.
y la sensación de ser finalmente vista por completo por otra persona. No fue suave. No podía hacerlo con toda la emoción que se agitaba entre nosotros. Pero era real, más real que cualquier cosa que hubiera sentido en años. Sus manos me agarraron las caderas con tanta fuerza que me dejaron moretones, reclamándome, marcándome como suya. Le devolví el favor, arañándole la espalda con las uñas, acercándolo más profundamente, necesitando más. Cuando finalmente nos derrumbamos juntos, con su rostro enterrado en mi cuello, mi nombre como una plegaria en sus labios, comprendí que había cruzado una línea que nunca podría volver atrás. Ahora era suya, en todos los sentidos que importaban y, aterradoramente, quería serlo. Terminamos en su cama, enredados bajo sábanas de seda, con mi cabeza sobre su pecho, escuchando cómo su corazón volvía lentamente a la normalidad. Sus dedos trazaban patrones perezosos sobre mi hombro desnudo. Y, por primera vez desde que lo conocí, parecía tranquilo. Nunca había traído a nadie aquí, dijo en voz baja en la oscuridad. Nunca había dejado entrar a nadie en esta habitación, en esta cama. ¿Por qué a mí? Porque ves al monstruo y te quedas de todos modos. Porque no quieres nada de mí excepto honestidad. Porque cuando estoy contigo, recuerdo lo que se siente al ser humano. Su brazo me rodeó con más fuerza. Porque me estoy enamorando de ti. Y eso me aterroriza más que cualquier enemigo al que me haya enfrentado. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Dante, sé que es rápido, sé que es una locura, pero he pasado 10 años sin sentir nada. Y entonces entraste en mi comedor con aspecto aterrado y hermoso, y todo cambió. Me levantó la barbilla, obligándome a mirarle a los ojos. Dime que tú también lo sientes. Dime que no estoy sola en esto. Debería haber mentido. Debería haberme protegido, mantener la distancia, recordar que esto era temporal. Pero al mirar sus ojos oscuros, al ver la vulnerabilidad que ocultaba a todos los demás, no pude. No estás solo, le susurré. Yo también lo siento. Esta vez, su beso fue suave, tierno, sellando algo entre nosotros que iba más allá de la conexión física. Cuando se apartó, su expresión se había endurecido con determinación. Entonces voy a arreglar esto. Voy a encontrar a tu padre, recuperar el dinero que robó, saldar la deuda, y entonces serás libre. No porque te vaya a dejar marchar, sino porque tendrás la opción de quedarte o marcharte, sabiendo todo y sin amenazas que te acechen. Y si elijo marcharme, tuve que preguntar, aunque la idea ya me dolía, apretó la mandíbula y dijo, entonces te dejaré marchar. Me destruirá, pero te dejaré marchar. Me acarició la cara con la mano, rozándome la mejilla con el pulgar. Pero voy a luchar con uñas y dientes para que quieras quedarte. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró en la mesita de noche. Era la tercera vez en la última hora. Lo había estado ignorando, pero algo en la insistencia de la vibración lo puso tenso. Debería mirar, murmuró, y se estiró para cogerlo. Su expresión se ensombreció al leer la pantalla. ¿Qué es tu padre? Se incorporó, y todo rastro de suavidad desapareció cuando el jefe reafirmó su control. ¿Alguien sabe dónde está? Mi corazón se detuvo. ¿Qué? Uno de mis contactos en Atlantic City ha estado haciendo preguntas, mostrando dinero, usando el nombre de Robert Hayes. Dante ya se estaba moviendo, vistiéndose con rapidez y eficiencia. Si mi gente lo encontró, otros también lo harán. Tengo que llegar primero. Salí de la cama a toda prisa y busqué mi ropa. Voy contigo. Ni hablar. Se volvió hacia mí y la expresión de su rostro era de puro dominio. Es demasiado peligroso. Quédate aquí, donde estás a salvo. Es mi padre, Dante. Haya hecho lo que haya hecho, tenga la deuda que tenga, merezco enfrentarme a él. No. La palabra era definitiva. Absoluta. No voy a arriesgarte. No por esto. La ira estalló, ardiente e inmediata. Tú no puedes decidir eso. Dijiste que me darías respuestas. Dame una opción. Esta es mi opción. Nos miramos fijamente, con voluntades enfrentadas.
Vi el momento en que su determinación vaciló. Lo vi sopesando la protección frente a mi voluntad. Finalmente, maldijo entre dientes. Está bien, pero sigue mis órdenes al pie de la letra. Si te digo que corras, corres. Si te digo que te escondas, te escondes. ¿Entendido? ¿Entendido? Me atrajo hacia él y me besó con fuerza y posesividad. Si te pasa algo, quemaré el mundo. Recuérdalo. 30 minutos más tarde, estábamos en su coche, un Mercedes blindado con cristales tintados, circulando a toda velocidad por calles desiertas hacia Atlantic City. Nos flanqueaban otros dos coches llenos de sus hombres. Dante conducía con la mandíbula apretada en una expresión de determinación, con una mano en el volante y la otra descansando posesivamente sobre mi muslo. «Háblame de él», dijo cuando llegamos a la autopista. «De tu padre». Miré fijamente la oscuridad que pasaba volando. No hay mucho que contar. Nunca estaba presente, incluso antes de marcharse. Siempre tenía algún plan, algún gran golpe que lo arreglaría todo. Mamá se mató a trabajar mientras él perseguía sueños que nunca se materializaron. La amargura se apoderó de mi voz. Cuando ella enfermó, él no supo manejarlo. Desapareció 6 meses antes de que ella muriera. Me dejó sola para ver cómo se consumía, para tomar decisiones sobre los cuidados paliativos y los preparativos del funeral a los 20 años. La mano de Dante se apretó sobre mi muslo. Lo siento. No lo sientas. Aprendí pronto que la única persona con la que podía contar era conmigo misma. Me volví para mirarlo. Hasta ahora, tal vez. Su expresión se suavizó ligeramente. Puedes contar conmigo, Maya. Pase lo que pase esta noche, encontremos lo que encontremos, yo te apoyo. Debería haber sonado arrogante, presuntuoso. En cambio, sonó como un voto. Llegamos a un motel destartalado a las afueras de Atlantic City poco después de las 3 a.m. de la madrugada. El letrero de neón parpadeaba erráticamente, anunciando habitaciones libres y letras rojas chispeantes. Los hombres de Dante rodearon el edificio antes incluso de que saliéramos del coche, moviéndose con precisión militar para asegurar las entradas y salidas. «Habitación 12», dijo Dante, mirando su teléfono. «Segunda planta. Mi contacto dice que estás solo, pero mantente detrás de mí de todos modos». Subimos las escaleras exteriores, nuestros pasos resonando en el silencio previo al amanecer. Dante se colocó delante de mí, con una mano dentro de la chaqueta, donde sabía que llevaba una pistola. En la habitación 12 se detuvo y escuchó. Luego abrió la puerta de una patada. La habitación era un desastre. Había ropa por todas partes, botellas vacías, olía a cigarrillos consumidos con desesperación y sentado en la cama, con un aspecto 10 años más viejo de lo que recordaba, estaba mi padre. Saltó ante la intrusión, pero se quedó paralizado cuando vio la pistola de Dante. Sus ojos pasaron por alto la amenaza y se posaron en mí, y la sorpresa se reflejó en su rostro curtido. «Maya». Su voz se quebró al pronunciar mi nombre. «¿Quién eres? ¿Cómo has conseguido callarte?» La orden de Dante cortó el aire como un latigazo. «Robert Hayes, has sido un hombre difícil de encontrar». El rostro de mi padre palideció. «No sé de qué estás hablando. No insultes mi inteligencia». Dante se adentró en la habitación y vi a mi padre retroceder, reconociendo el peligro al que se enfrentaba. $500,000 robados de un proyecto de construcción hace 8 años. Dinero que pertenecía a personas a las que represento. Puedo explicarlo. No me importan las explicaciones. La voz de Dante era fría, distante, la voz de un hombre que había matado sin dudarlo esa misma noche. Me importa que me devuelvas el dinero con intereses. Los ojos de mi padre recorrieron la habitación buscando una salida, sin encontrarla. No lo tengo. Lo gasté, perdí la mayor parte en Atlantic City, me bebí el resto. Entonces tienes un problema. Dante levantó ligeramente el arma porque la deuda sigue existiendo y las deudas con mi familia se pagan de una forma u otra. Espera. Empujé a Dante, ignorando su gruñido de advertencia. De pie ante mi padre por primera vez en 8 años, no sentí más que una fría claridad. Me abandonaste, me dejaste sola con una mujer moribunda que pasó sus últimos meses preguntando dónde estabas, por qué no venías.
Mi voz temblaba por la emoción reprimida. Y ahora descubro que lo hiciste porque le robaste dinero a la mafia, porque fuiste demasiado estúpido y egoísta para pensar en las consecuencias. La vergüenza se reflejó en su rostro. Maya, cariño, nunca quise decir no. La palabra resonó como un latigazo. No te atrevas a llamarme así. Perdiste ese derecho cuando te marchaste. La mano de Dante se posó en mi hombro, suave pero firme. Maya, retrocede. Lo miré, vi la fría determinación en sus ojos y comprendí lo que pretendía hacer. No, tiene que haber otra manera. No la hay. Su mirada nunca se apartó de mi padre. Robó. Huyó. Esos delitos tienen consecuencias. Entonces déjame pagarlas. Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlas. La deuda se transfiere a mí como su hija. Déjame pagarla. La expresión de Dante cambió. Algo oscuro y posesivo brilló en sus rasgos. Maya, ¿cuánto? Me volví hacia mi padre, cuyo rostro había pasado de pálido a gris. ¿Cuánto? ¿Con intereses? 3/4 de millón, dijo Dante en voz baja. Más las penalizaciones por las molestias de localizarlo. Una suma imposible. El salario de toda una vida en mi trabajo en la cafetería. Pero al mirar a mi patético padre y al peligroso hombre que de alguna manera se había convertido en mi salvación, supe lo que tenía que hacer. Lo pagaré, sin importar cuánto tiempo me lleve. Haré lo que sea necesario. Miré a Dante a los ojos. Deja que se vaya. Durante un largo momento, el silencio se hizo denso en la lúgubre habitación del motel. Entonces Dante bajó el arma, aunque su expresión seguía siendo dura. De acuerdo, la deuda se transfiere, pero él se va de la ciudad esta noche y no vuelve nunca más. Si lo vuelvo a ver, si vuelve a ponerse en contacto contigo, si tan solo respira en tu dirección, el trato se anula y termino lo que vine a hacer aquí. Miró a mi padre con puro desprecio. ¿Lo entiendes? Mi padre asintió frenéticamente, ya dirigiéndose hacia la puerta. Se detuvo cuando llegó a mi lado y por un momento pensé que tal vez se disculparía, que mostraría algo de remordimiento por la devastación que había causado. En cambio, solo susurró, siento que te hayas mezclado con gente como él. Y huyó. La puerta se cerró de golpe detrás de él, dejándome sola con Dante y el peso de lo que acababa de hacer. Me había atado a él más profundamente que cualquier beso en cualquier noche juntos. Había contraído una deuda que nunca podría pagar. Me había encadenado a su mundo por elección propia. Eso ha sido increíblemente estúpido, dijo Dante en voz baja, pero sus manos fueron suaves al girarme para que lo mirara. Acabas de venderte a mí por 3/4 de millón de dólares. Lo sé. Lo miré fijamente a los ojos. Pero sigue siendo mi padre, por muy terrible que sea. No podía ver cómo lo matabas. Algo cambió en su expresión. Respeto, tal vez. O algo más profundo. Eres demasiado buena para este mundo, Maya. Demasiado buena para mí. Entonces supongo que los dos nos quedamos con menos de lo que merecemos. Me besó allí, en aquella sórdida habitación de motel que olía a cigarrillos y desesperación. Y, de alguna manera, me pareció más vinculante que cualquier otra cosa que hubiera habido antes. Cuando se apartó, sus ojos ardían con intensidad. La deuda es real, te haré cumplirla, pero no porque quiera tu dinero. Su pulgar recorrió mi mandíbula. Porque ahora nunca podrás irte. Eres mía por completo e irrevocablemente. Y que Dios ayude a cualquiera que intente alejarte de mí. La posesividad en su voz debería haberme aterrorizado. En cambio, sentí otra cosa. Seguridad, tal vez, o el retorcido consuelo de saber que era tan deseada que un hombre peligroso mataría para retenerme. Entonces supongo que soy tuya, susurré contra sus labios. Su sonrisa era oscura, triunfante y completamente devastadora. Sí, asintió. Lo eres. Las semanas posteriores a Atlantic City se difuminaron en una extraña nueva realidad. No volví a mi apartamento. Dante envió a gente a recoger mis cosas, a rescindir mi contrato de alquiler, a borrar esa vieja vida como si nunca hubiera existido.
El restaurante llamó 2 veces antes de darse por vencido. Mis pocos conocidos dejaron de intentar ponerse en contacto conmigo cuando mi antiguo número dejó de funcionar. Ahora existía únicamente en el mundo de Dante y lo aterrador era lo rápido que me adapté. Me dio una oficina en su casa, una hermosa habitación con vistas al jardín, donde se suponía que debía saldar mi deuda gestionando los aspectos legítimos de su imperio empresarial, los registros de propiedades, las carteras de inversión, las fundaciones benéficas que blanqueaban el dinero tan limpiamente que ni siquiera el IRS podía rastrearlo. Aprendí rápidamente que el imperio de Dante tenía dos caras: el violento mundo subterráneo que todos temían y el respetable hombre de negocios al que todos cortejaban. «Eres buena en esto», me dijo una tarde, revisando los documentos que yo había organizado. Estábamos en su estudio, él detrás de su enorme escritorio y yo acurrucada en el sillón de cuero frente a él. Había pasado un mes desde Atlantic City. La nieve había dado paso a las lluvias de principios de marzo. Mejor que mis 3 últimos contables. Quizá porque no estoy robando de las ganancias. Levanté una ceja. Su risa fue siniestra. Quizá esos 3 aprendieron rápidamente por qué eso era un error. Dejó los papeles y su mirada se volvió depredadora. «Ven aquí». Siempre iba cuando me llamaba, atraída por una gravedad a la que no podía resistirme. Me sentó en su regazo y me rodeó la cintura con las manos de forma posesiva. «Tengo un problema», murmuró contra mi garganta, sus labios trazando patrones que me hicieron estremecer. «Hay una reunión esta noche. Los jefes de las 5 familias quieren conocerte». Me aparté para mirarlo. ¿Por qué? Porque se han extendido los rumores. El intocable Dante Vital, que nunca se toma en serio a una mujer, que construyó muros que nadie podía traspasar, de repente tiene a alguien viviendo en su casa, bajo su protección, llevando su corazón. Su expresión se ensombreció. Querrán evaluar si eres una debilidad que pueden explotar. El miedo se apoderó de mí. ¿Y lo soy? Sí, sin vacilar, con brutal honestidad. Eres la única debilidad que tengo, por eso te necesito a mi lado esta noche, para demostrarles que tocarte significa declararme la guerra personalmente. ¿Quieres que finja ser tú qué? Novia, amante. Sus ojos brillaron. Quiero que seas exactamente lo que eres. Mía en todos los sentidos que importan. Su mano se deslizó para acariciar mi rostro. No te lo estoy pidiendo, Maya. Te necesito allí. La posesividad debería haberme molestado. En cambio, me encontré asintiendo con la cabeza. ¿Qué me pongo para reunirme con los jefes de la mafia? Su sonrisa fue aguda. Déjame eso a mí. El vestido que me proporcionó era devastador. Seda negra que se ceñía a cada curva, con una abertura alta en el muslo y un escote que sugería más de lo que mostraba. Diamantes brillaban en mi cuello y mis orejas, prestados de una colección que probablemente pertenecía a su madre. Mi cabello estaba peinado con elegantes ondas. El maquillaje lo aplicó un profesional que aparecía y desaparecía como un fantasma. Cuando bajé las escaleras, Dante me esperaba en el vestíbulo, y la expresión de su rostro me dejó sin aliento. Llevaba un traje negro que resaltaba su peligrosa elegancia, el pelo peinado hacia atrás y un reloj que costaba más que la mayoría de los coches brillando en su muñeca. «Bísima», susurró, tomándome de la mano y acercándome a él. «Volverás locos a todos los hombres de esa sala por desear lo que no pueden tener». ¿Ese es el objetivo? El objetivo es asegurarse de que sepan que eres intocable, que incluso mirarte mal les costará todo. Su beso fue posesivo, reclamándome. «Quédate cerca de mí esta noche. No aceptes bebidas de nadie más. No te alejes. Y si alguien te hace sentir incómoda, dímelo inmediatamente». El lugar era un club privado en el distrito financiero, el tipo de lugar que no se anunciaba, donde la membresía costaba 6 cifras y la discreción estaba garantizada. Entramos por una puerta trasera, la mano de Dante firme en mi espalda. 4 de sus hombres formaban un círculo protector a nuestro alrededor. El comedor privado ya estaba lleno cuando llegamos. Hombres con trajes caros, mujeres vestidas con ropa de diseño y expresiones aburridas. Las conversaciones se acallaron cuando entramos.
Todas las miradas se volvieron para evaluar al recién llegado. Dante. Se acercó un hombre mayor, de cabello plateado y distinguido, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Empezábamos a pensar que habías cambiado de opinión. Lorenzo. El saludo de Dante fue frío, profesional. No perdería la oportunidad de presentar a Maya a las familias. La mirada de Lorenzo se deslizó hacia mí, evaluándome, calculándome. Así que los rumores son ciertos. El rey del hielo se ha descongelado. Extendió la mano. Lorenzo Marchetti. Es un placer. Le estreché la mano brevemente, sintiendo como Dante se tensaba a mi lado. Maya Hayes. Los ojos de Lorenzo se agudizaron al reconocerme. ¿Alguna relación con Robert Hayes? La sala se quedó en silencio. Sentí la mano de Dante presionándome la espalda en señal de advertencia, pero mantuve una expresión neutra. Mi padre, aunque no tenemos contacto. Interesante. La sonrisa de Lorenzo se volvió calculadora. He oído que la deuda se ha resuelto recientemente, incluso se ha transferido. Muy generoso de tu parte asumir la responsabilidad de los errores de tu padre. La deuda está saldada, interrumpió Dante con un tono de advertencia en la voz. Maya trabaja para mí ahora, bajo mi protección. Confío en que eso quede claro para todos los aquí presentes. Un murmullo recorrió la sala. Se acercó otro hombre, más joven, guapo de una forma tan elegante que me puso los pelos de punta. Está claro como el agua, Dante. Aunque no puedes culparnos por sentir curiosidad por la mujer que logró lo que nadie más pudo, meterse bajo tu piel. Cuidado, Tony. La voz de Dante se volvió peligrosa. Estás caminando por una línea muy fina. Tony levantó las manos en señal de rendición fingida, pero sus ojos permanecieron fijos en mí, evaluándome, hambrientos, solo por mantener la conversación, sin ánimo de ofender. Recorrimos la sala y Dante me presentó a personas cuyos nombres me costaba recordar. Cada interacción era como navegar por un campo minado. El subtexto se escondía bajo una conversación educada. Amenazas envueltas en cumplidos. Todos evaluaban cómo utilizar esta nueva información sobre la debilidad de Dante. La cena fue un evento elaborado. Varios platos. Vino que probablemente costaba más que mi antiguo sueldo mensual. Conversación que giraba en torno a los negocios mientras fingía ser social. Me senté junto a Dante, con su mano posesiva sobre mi muslo debajo de la mesa, su atención dividida entre las discusiones que tenían lugar a nuestro alrededor y vigilar a cada persona que miraba en mi dirección. Pareces tenso, le susurré durante una pausa en la conversación, porque la mitad de los hombres de esta sala están imaginando formas de utilizarte en mi contra, y la otra mitad solo te están imaginando a ti. Su mano se apretó sobre mi pierna. Estoy esforzándome mucho por no disparar a personas que se supone que son mis aliados. Celoso. La palabra se me escapó antes de que pudiera evitarlo. Sus ojos se clavaron en los míos, ardiendo con intensidad. Posesivos. Hay una diferencia. Los celos implican que me preocupa la competencia. La posesividad significa que sé que eres mío y destruiré a cualquiera que lo olvide. Sentí un calor en la boca del estómago ante la cruda afirmación de su voz. Dante, discúlpame. La voz de una mujer interrumpió nuestro momento. Era impresionante. 20 años, curvas que se vertían en un vestido rojo, cabello oscuro que le caía en cascada por la espalda. Creo que no nos han presentado. Soy Sofía Romano. El nombre se registró con repugnante claridad. Romano. Como el hombre que Dante había matado la noche que hicimos el amor por primera vez. Todo el cuerpo de Dante se puso rígido. Sofía. No sabía que estarías aquí. ¿Dónde más podría estar? Su sonrisa era afilada como un cuchillo. Mi padre está muerto. Alguien tenía que representar los intereses de la familia. Sus ojos se posaron en mí, calculadores y fríos. Tú debes de ser la famosa Maya, la mujer por la que murió mi padre. Siento tu pérdida, logré decir, aunque las palabras me parecían insuficientes. ¿De verdad? Se inclinó hacia mí y percibí el aroma de su caro perfume. Mi padre cometió un error. Robó y pagó por ello. Entiendo cómo funciona este mundo. Su sonrisa se volvió cruel, pero también entiendo la venganza y las deudas.
y lo vulnerable que debes sentirte, sabiendo que tú eres la razón por la que Dante apretó el gatillo. Sofía. La voz de Dante era letal. ¿Vete ahora o qué? También me matarás a mí. Ella se rió, brillante y frágil. No puedes, Dante. Las familias no lo permitirían, lo que significa que puedo decirle lo que quiera a tu pequeña mascota. Volvió a centrar su atención en mí. ¿Cómo te sientes al saber que te acuestas con el verdugo de tu padre, sabiendo que las manos que te tocan por la noche han matado a docenas de personas? ¿Cierras los ojos y finges que es alguien seguro, alguien normal? Dante se levantó, pero le agarré del brazo. Algo en los ojos de Sofía, dolor bajo el veneno. El dolor disfrazado de ira me hizo responder en lugar de retirarme. Tu padre tomó decisiones que le llevaron a la muerte. Siento que estés sufriendo por ello, pero desquitarte conmigo no lo traerá de vuelta. Mantuve la voz firme, negándome a mostrar miedo. Y sí, sé lo que es Dante, lo que ha hecho, pero también sé que es más que solo violencia, más que su reputación. ¡Qué conmovedor! La expresión de Sofía se endureció. ¿Cuánto tiempo crees que durará ese idealismo? ¿Un mes? ¿Un año? Al final lo verás tal y como es en realidad. Un monstruo con un traje caro. Y cuando intentes marcharte, cuando te des cuenta de tu error, descubrirás que los monstruos no dejan escapar a sus juguetes. Ya basta. Dante se puso de pie, con una presencia tan imponente que las conversaciones cercanas se detuvieron. Ya has dejado claro tu punto de vista. Pero si vuelves a amenazar a Maya, la política familiar no te salvará. He matado por menos que una falta de respeto hacia lo que es mío. Toda la sala se había quedado en silencio, observando cómo se desarrollaba el enfrentamiento. Lorenzo se puso de pie, con voz autoritaria. Quizás todos deberíamos recordar por qué estamos aquí. Unidad, cooperación, no para saldar venganzas personales. Sofía mantuvo la mirada de Dante por un momento más, luego sonrió fríamente. Por supuesto, perdona mi rudeza causada por el dolor. Se volvió hacia mí por última vez. Disfruta de tu jaula, Maya. Seguro que es muy cómoda. Se alejó, dejando una tensión palpable en el aire. Dante apretaba tanto la mandíbula que temí que se rompiera los dientes. A nuestro alrededor, la conversación se reanudó lentamente, pero podía sentir el peso de las miradas que seguían observando, evaluando y archivando este drama para su uso futuro. Nos vamos. El tono de Dante no admitía réplica. Prácticamente me arrastró fuera de la sala, y sus hombres se colocaron en formación a nuestro alrededor. El viaje a casa fue silencioso. Su ira irradiaba en oleadas que casi podía tocar. Cuando llegamos a la casa, despidió a todos secamente y luego se volvió hacia mí con una furia apenas controlada. Fue un error. Nunca debí haberte traído allí. Estoy bien. No estás bien. Su voz resonó en el vestíbulo. Sofía Romano acaba de amenazarte en una sala llena de testigos. Y debido a las políticas familiares, no puedo hacer nada al respecto. Ahora estás expuesta, vulnerable. Y es culpa mía por pensar que podía protegerte simplemente manteniéndote cerca. Me acerqué a él, pero retrocedió. No, necesito pensar. Necesito averiguar cómo manejar esto antes. Su teléfono sonó, interrumpiendo lo que estaba a punto de decir. Miró la pantalla y maldijo con saña. ¿Qué? Su saludo fue brusco. Luego, su rostro palideció. ¿Cuándo? ¿Cuántos? Una pausa. Voy para allá. Colgó y me miró con algo parecido a la desesperación. Ha habido un ataque, uno de mis almacenes. 3 de mis hombres han muerto y el edificio está en llamas. Apretó los puños. Esto es un mensaje. Alguien está actuando en mi contra y está utilizando la cena de esta noche como distracción. Vete, le dije inmediatamente. Haz lo que tengas que hacer. No puedo dejarte sola. No después de la amenaza de Sofía. Entonces deja guardias. María, alguien. Le acaricié la cara, obligándole a centrarse en mí en lugar de en el caos que se estaba desarrollando. Hay gente que depende de ti. Yo estaré a salvo aquí. Me besó con fuerza, desesperadamente. Enciérrate en mi habitación.
No le abras la puerta a nadie más que a mí. Si notas que algo va mal, usa el botón de pánico que te enseñé. Otro beso, este con sabor a despedida. Te quiero, Maya. Debería haberlo dicho antes, pero te quiero. Y quemaré toda esta ciudad antes de permitir que alguien te haga daño. Esas palabras deberían haberme aterrorizado. En cambio, las sentí como un salvavidas. Yo también te quiero. Ahora vete. Se marchó con la mitad de sus hombres, dejando a la otra mitad dispersa por la casa como guardias. María apareció en cuestión de minutos, con el rostro marcado por la preocupación. Vamos, cariño, subamos arriba, donde estás a salvo. Pero mientras subíamos las escaleras, al oír cómo la casa se sumía en una tensa alerta a mi alrededor, no podía quitarme de la cabeza las palabras de Sofía. Los monstruos no dejan escapar a sus juguetes. ¿Era eso lo que yo era? ¿Un juguete? ¿Una posesión? ¿O me había convertido en algo más? Algo lo suficientemente real como para que Dante lo arriesgara todo por mantenerme a salvo? Me di cuenta de que la respuesta podría determinar si sobrevivía a lo que se avecinaba, porque mientras miraba por la ventana de la habitación de Dante y veía cómo la lluvia rayaba el cristal, comprendí con escalofriante claridad que la cena de esa noche no había sido una presentación ni una muestra de unidad. Había sido una declaración de guerra, y yo me encontraba en medio del fuego cruzado. El ataque se produjo 3 horas más tarde. Estaba en la cama de Dante tratando de dormir cuando la primera explosión sacudió la casa. Las ventanas traqueteaban en sus marcos, las alarmas comenzaron a sonar y de repente la noche se convirtió en un caos. Disparos, gritos, el sonido de cristales rotos y madera astillada. María irrumpió por la puerta, con el rostro pálido por el terror. Maya, tenemos que irnos ya. ¿Qué está pasando? Están aquí, dentro de la casa. Me agarró del brazo y me empujó hacia la puerta oculta en la pared que Dante me había mostrado. Una habitación del pánico, le había llamado, para casos de emergencia. Dante está de vuelta, pero tenemos que esconderte hasta que haya otra explosión, esta vez más cerca. Las luces parpadearon y se apagaron. La iluminación de emergencia lo bañaba todo con un inquietante color rojo. A través de las ventanas podía ver destellos de disparos en el jardín, sombras que se movían con precisión militar. ¿Cuántos?, pregunté, con una voz sorprendentemente firme a pesar del terror que inundaba mis venas. ¿Demasiados? María abrió la puerta de la habitación del pánico, revelando un pequeño espacio reforzado con suministros y armas. Entra. Ciérrala por dentro. No la abras para nadie hasta que oigas la voz de Dante. ¿Y tú? Yo los distraeré. Hazles creer que has huido. Sus ojos se llenaron de una feroz determinación. Ahora eres lo más parecido que tengo a una hija, Maya. No dejaré que te lleven. Antes de que pudiera protestar, me empujó dentro y cerró la puerta de un portazo. Oí cómo se accionaba la cerradura desde fuera. Oí sus pasos corriendo en dirección opuesta. Oí su voz gritando algo sobre el garaje. Luego, nada más que mi propia respiración entrecortada y los sonidos amortiguados de la batalla que se filtraban a través de las paredes reforzadas. Me acurruqué en la oscuridad, rodeada de botellas de agua, barritas proteicas y armas que apenas sabía usar, y esperé. Esperé a que Dante viniera. Esperé para descubrir si el amor envuelto en violencia era lo suficientemente fuerte como para sobrevivir. Cuando esa violencia finalmente llegó a casa. Esperé para saber si era más que una simple debilidad que explotar, si valía la pena la guerra que Dante había prometido librar. Sabía que la respuesta lo determinaría todo. El tiempo perdió su significado en la habitación del pánico. Los minutos parecían horas. Cada sonido aceleraba mi corazón. ¿Era la voz de Dante o la de un enemigo? Esos pasos eran la salvación o la muerte acercándose. Los disparos finalmente cesaron. El silencio que siguió fue peor. Pegué la oreja a la puerta blindada, esforzándome por oír algo. Las voces eran demasiado apagadas para distinguirlas. Pasos en el piso de arriba. Entonces, atravesándolo todo, una voz que reconocí. Maya. El rugido de Dante sacudió las paredes. Maya, ¿dónde estás? Busqué a tientas la cerradura, con la mano temblando tanto que apenas podía accionar el mecanismo.
La puerta se abrió de golpe y de repente allí estaba él, cubierto de sangre y hollín, con el traje rasgado, un corte en la mejilla, pero vivo, vivo y mirándome como si yo fuera oxígeno y él se estuviera ahogando. Gracias a Dios, me atrajo hacia él con tanta fuerza que me dolió. Enterró la cara en mi pelo. Sentí cómo temblaba. Sentí cómo el terror que había estado conteniendo finalmente se desbordaba. Pensé que cuando llegué aquí y vi los daños, pensé que te había perdido. María, me las arreglé para preguntar, aunque una parte de mí no quería saberlo. Su expresión se ensombreció. Está viva, en el hospital. Recibió 2 balazos al alejarlos de ti. Sus manos me sujetaron la cara, obligándome a mirarle a los ojos. Te salvó la vida, Maya. Si no hubiera... No pudo terminar la frase. No era necesario. Podía verlo en sus ojos. El abismo en el que casi había caído. La violencia que apenas lograba contener. ¿Quién hizo esto? Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Tony Battaglia. El nombre resumaba veneno. Pensó que secuestrarte le daría ventaja. Obligarme a ceder territorio. Se equivocó. La sonrisa de Dante era aterradora por su frialdad. He matado a 7 de sus hombres esta noche. El resto está en mi sótano esperando a decirme dónde encontrarlo. La mención casual de la tortura debería haberme horrorizado. En cambio, solo sentí una sombría satisfacción. Esa gente había intentado matarme, había hecho daño a María, había violado el único lugar que había empezado a sentir como mi hogar. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Ahora se echó ligeramente hacia atrás, estudiando mi rostro como si lo estuviera memorizando. Ahora acabo con esto de una vez por todas. Tony declaró la guerra cuando atacó mi casa. Amenazó lo que es mío. Las familias lo entenderán. Algunas incluso lo aprobarán. Pero Maya bajó la voz. Lo que viene a continuación será brutal, violento. Todo aquello de lo que te han protegido será imposible de ignorar. Necesito saber si puedes soportarlo. Si puedes soportarme cuando no me contenga. Pensé en los últimos 2 meses, en enamorarme de un hombre peligroso, en elegirlo a él por encima de la seguridad, de la normalidad, de todo lo que representaba mi antigua vida, en María arriesgando su vida para protegerme, en la deuda que había contraído, en el mundo en el que había entrado. No me voy, dije con firmeza. Hagas lo que haga, pase lo que pase, me quedo. Algo cambió en su expresión. Alivio, posesión y un amor tan intenso que ardía. Entonces cásate conmigo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, imposibles e inevitables a la vez. ¿Qué? ¿Casarte conmigo? Lo repitió con más fuerza. No por la deuda, no por esta noche, porque te amo más de lo que creía capaz de amar a nadie, porque ves al monstruo y te quedas de todos modos, porque quiero que todo el mundo sepa que eres mía y yo soy tuyo de forma permanente e irrevocable. Su pulgar recorrió mi mandíbula porque estoy cansado de vivir en la oscuridad, y tú eres la única luz que he encontrado en 10 años. Las lágrimas me quemaban los ojos. Dante, sé que es una locura. Sé que es demasiado rápido, demasiado peligroso, demasiado todo, pero también sé que la vida es corta y violenta, y que el mañana no está garantizado, y no quiero perder ni un segundo más sin tenerte por completo. Su frente se apoyó contra la mía. Di que sí, Maya. Elige esta vida. Elígeme a mí. Cada pensamiento racional gritaba, no. Este era un hombre que mataba sin dudarlo, que vivía de la violencia, que me arrastraría más profundamente a un mundo que la mayoría de la gente solo veía en las películas. Un hombre cuyos enemigos acababan de atacar su casa para intentar secuestrarme. Un hombre que me había advertido él mismo que era un monstruo. Pero también era el hombre que me había hecho sentir vista por primera vez en mi vida, que había asumido la deuda de mi padre y la había convertido en protección en lugar de castigo, que me leía por las noches libros de su biblioteca y recordaba cómo me gustaba el café, que temblaba cuando me abrazaba como si fuera algo precioso que temía romper, que me amaba a pesar de todas las razones para no hacerlo. Sí, susurré y vi cómo su expresión se transformaba en algo hermoso y aterrador. Sí, me casaré contigo. Su beso era reclamante, posesivo,
sellando una promesa que nos uniría de una manera que me aterrorizaba y me emocionaba. Cuando se apartó, sus ojos ardían con determinación. Quédate aquí con los guardias. Volveré por la mañana. Su voz había vuelto a ser la fría orden del jefe. Y cuando vuelva, Tony Battaglia nunca más nos amenazará. Ten cuidado. Su risa era siniestra. Cuidado no es lo que se necesita esta noche, pero siempre volveré contigo. Un beso más, desesperado y profundo. Te amo, Maya Hayes. Pronto serás Maya Vital. Luego se fue, llevándose a la mitad de los hombres que le quedaban, dejándome con los guardias y las secuelas de la violencia, y una propuesta que lo cambió todo. Dante regresó cuando el amanecer pintaba el cielo de rosa y dorado. No había dormido. Había pasado la noche ayudando a limpiar los daños con el personal que había sobrevivido, comprobando cómo estaba María en el hospital a través de videollamadas, intentando no imaginar lo que Dante estaría haciendo en la oscuridad. Me encontró en la biblioteca, rodeada de libros que habían caído de las estanterías durante el ataque. La sangre aún manchaba su ropa, pero no era suya. Lo supe instintivamente. Sus ojos reflejaban el peso de la violencia infligida, pero cuando se posaron en mí, se suavizaron. Ya está hecho, dijo simplemente. Tony está muerto. Su operación se ha desbaratado. Se ha notificado a las familias que cualquiera que vaya tras ti correrá la misma suerte. Dejé los libros que sostenía. ¿Cuántos? 12, incluido Tony. Sin vacilar, sin disculparse, solo un hecho. Ellos eligieron su camino cuando atacaron mi casa. Debería haberme horrorizado. Debería haberlo visto como el monstruo del que me había advertido Sofía. En cambio, vi a un hombre que había hecho cosas terribles para proteger lo que amaba, que se había convertido en oscuridad para que yo pudiera permanecer en la luz. Ven aquí, le dije en voz baja. Se acercó a mí como un hombre en trance. Su control finalmente se fracturó ahora que el peligro inmediato había pasado. Lo tiré al suelo a mi lado, entre los libros esparcidos, y él se derrumbó contra mí, con la cabeza en mi regazo y los brazos alrededor de mi cintura. Estaba tan asustada, admitió entre la tela de mi vestido. Cuando recibí la llamada de que la casa estaba siendo atacada, de que te estaban buscando, nunca había sentido un miedo así, ni cuando murieron mis padres, ni cuando yo misma me enfrenté a la muerte, nada comparado con el terror de perderte. Mis dedos se deslizaron por su cabello, sintiendo cómo se relajaba poco a poco bajo mi tacto. Pero no me perdiste. Estoy aquí. Estoy a salvo. Gracias a María. Gracias a la suerte. Porque no encontraron la habitación del pánico. Se apartó para mirarme, y la vulnerabilidad de sus ojos me rompió el corazón. No puedo seguir así, Maya. No puedo vivir con el miedo de que cada vez que me vaya, quizá no estés aquí cuando vuelva. No puedo mantenerte en una jaula y llamarlo protección. Entonces, ¿qué quieres hacer? Se incorporó y sacó algo del bolsillo. Una pequeña caja de terciopelo que me dejó sin aliento. Quiero casarme contigo hoy. Ahora, antes de que algo más pueda salir mal, antes de que los enemigos puedan reagruparse, antes de que cualquiera de los dos tenga tiempo de pensarlo demasiado, abrió la caja y reveló un anillo que era a la vez hermoso y práctico. Un único diamante, elegante, pero no ostentoso, engastado en platino que brillaba a la luz de la mañana. Quiero que te unas a mí de todas las formas legales y sagradas posibles, para que todo el mundo sepa que hacerte daño significa declarar la guerra no solo a mí, sino a la familia Vital y a todo lo que he construido hasta hoy. Me quedé mirando el anillo, con el corazón acelerado. Tengo un juez que me debe un favor. Él oficiará la ceremonia aquí esta tarde. María puede estar presente. Mis hombres de confianza como testigos. Sus manos enmarcan mi rostro. Sé que no es la boda con la que sueña toda chica, sin vestido blanco, sin iglesia, sin meses de planificación. Pero Maya, lo necesito. Necesito que seas legalmente mía antes de que surja la próxima amenaza. La practicidad de ello debería haber sido la muerte del romanticismo. En cambio, se sentía extrañamente perfecto, sin fingimientos, sin actuaciones,
Solo dos personas uniéndose contra un mundo que quería separarlas. De acuerdo, dije, viendo cómo sus ojos se abrían con esperanza e incredulidad. Casémonos hoy. Al atardecer, llevaba un sencillo vestido blanco que María había conseguido de alguna manera desde su cama del hospital, de pie en la biblioteca de Dante, la habitación donde nos habíamos besado por primera vez, donde había aceptado quedarme, donde me había enamorado de un hombre peligroso que leía filosofía y estrategia militar antes de acostarse. El juez era anciano, distinguido, claramente incómodo por celebrar una ceremonia en una casa que aún mostraba signos del ataque de la noche anterior. Pero con solo mirar el rostro de Dante, comenzó sin protestar. María observaba desde una silla de ruedas, vendada pero sonriendo a pesar del dolor. 6 de los hombres de mayor confianza de Dante actuaron como testigos, con expresiones solemnes, conscientes de la importancia de lo que estaba sucediendo. Y Dante, él estaba frente a mí con un traje nuevo. Los cortes de su rostro estaban limpios y vendados, y sus ojos no se apartaron de los míos mientras el juez pronunciaba palabras sobre el amor y el compromiso. Hasta que la muerte nos separe. Cuando llegó el momento de los votos, Dante tomó mis manos entre las suyas y su voz transmitió el peso de todas las promesas que había hecho. Maya, no puedo prometerte una vida normal. No puedo prometerte seguridad, ni paz, ni ninguna de las cosas que un buen hombre ofrecería. Pero puedo prometerte esto. Te amaré con todo mi ser, en la oscuridad y en la luz. Te protegeré con mi último aliento. Te elegiré por encima del imperio, por encima de la reputación, por encima de todo excepto tu propia felicidad. Apretó mi mano con más fuerza. Entraste en mi vida cuando había olvidado cómo sentir otra cosa que vacío, y me recordaste lo que significa ser humano. Eres mi salvación y mi condenación, y pasaré el resto de mi vida intentando merecerte. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras encontraba mis propias palabras. Dante, me has enseñado lo que significa ser verdaderamente vista, ser elegida, ser amada tan completamente que todo lo demás se desvanece. Eres peligroso y violento, y todo aquello de lo que debería huir. Pero eres tan gentil y quebrantado, y te esfuerzas tanto por ser más que tu pasado. Apreté sus manos. Te elijo a ti, la oscuridad y la luz, el monstruo y el hombre. Todo ello para siempre. El juez carraspeó torpemente. ¿Tenéis anillos? Dante sacó el anillo de diamantes de esa mañana y me lo deslizó en el dedo con manos firmes. Entonces, para mi sorpresa, sentí un segundo anillo, una sencilla banda de platino que combinaba con la mía, que María me puso en la palma de la mano. Para él, susurró, todo rey necesita la marca de su reina. Deslicé el anillo en el dedo de Dante, observando cómo algo feroz y posesivo se reflejaba en su rostro. El juez nos declaró marido y mujer, y Dante me besó como si estuviera sellando algo más que votos, como si estuviera uniendo nuestras almas, consagrando nuestra unión en violencia, amor y necesidad desesperada. Mía, murmuró contra mis labios, legalmente, oficialmente, irrevocablemente mía. Tuyo, asentí, y tú también eres mío. No olvides esa parte. Su sonrisa era devastadora. Nunca. Las semanas siguientes fueron una extraña mezcla de luna de miel y consolidación de poder. Dante me llevó a una de sus propiedades en el norte del estado, una extensa finca que parecía más una fortaleza, donde podíamos estar solos mientras él reconstruía sus operaciones en la ciudad. Pasábamos las mañanas en la cama, las tardes paseando por los terrenos y las noches junto al fuego, donde él me enseñaba sobre su negocio, el negocio real. No más secretos ni medias verdades. Aprendí sobre territorios y alianzas, sobre el delicado equilibrio entre la violencia y la diplomacia, sobre el peso que soportaba para mantener un imperio en funcionamiento. Y por la noche, hacíamos el amor como si el mundo fuera a acabar al día siguiente, como si intentáramos demostrarnos a nosotros mismos que esto era real, que de alguna manera nos habíamos encontrado en la oscuridad y habíamos decidido quedarnos. María se recuperó lentamente y se mudó a la casa principal de forma permanente. Se convirtió en una mezcla entre figura materna y consejera,
ayudándome a navegar por las complejidades de estar casada con un hombre al que todos temían, mi padre. Nunca volvimos a saber nada de él. La deuda quedó saldada, pagada en su totalidad el día que me casé con Dante. Me liberé de esa carga, me liberé de ese pasado, libre para construir algo nuevo. 6 meses después de nuestra boda, descubrí que estaba embarazada. La reacción de Dante lo dijo todo. Terror, alegría y un feroz instinto protector se reflejaron en su rostro cuando le mostré la prueba. Me atrajo hacia él, con la mano extendida sobre mi vientre a un plano, y sentí cómo temblaba. Un hijo, susurró, asombrado y asustado. Nuestra hija, Maya, no sé cómo ser padre. El mío fue asesinado cuando yo tenía 19 años. He pasado una década siendo el villano en la historia de todos. ¿Cómo voy a...? Lo descubrirás, le interrumpí, cubriendo su mano con la mía. De la misma manera que estoy descubriendo cómo estar casada con un jefe de la mafia. De la misma manera que hemos descubierto todo lo demás juntos. Entonces me besó, con ternura y desesperación. Y supe que, pasara lo que pasara, surgieran los enemigos que surgieran, enfrentáramos los retos que enfrentáramos, sobreviviríamos porque yo había elegido esta vida, lo había elegido a él, había elegido un amor envuelto en peligro y sellado con violencia, y nunca me había arrepentido ni por un momento. 3 años después, observé desde la ventana de nuestro dormitorio cómo Dante enseñaba a nuestra hija Isabela a caminar en el jardín. Tenía 2 años, rizos oscuros y los intensos ojos de su padre, obstinada y valiente de una forma que nos encantaba y aterrorizaba a la vez. Otra vez, príncipa, la animaba Dante, agachándose a su altura. Tú puedes. Isabela dio 3 pasos tambaleantes antes de caer en sus brazos, con su risa resonando en el aire de la tarde. Él la cogió sin esfuerzo y la hizo girar hasta que ella gritó de alegría. María apareció a mi lado con una sonrisa suave y afectuosa. ¿Quién lo hubiera pensado? El aterrador Dante Vital, puesto de rodillas por una niña pequeña. Lo tiene comiendo de su mano. Estuve de acuerdo con su madre. Los dos lo tienen. María me apretó la mano. Tú lo salvaste, ¿sabes? De convertirse en alguien completamente frío, completamente perdido. Él también me salvó a mí, dije en voz baja. De una vida de soledad e invisibilidad, de olvidar lo que se sentía al ser querida. Nos quedamos juntos observando al peligroso hombre que gobernaba un imperio con violencia y miedo jugar a tomar el té con su hija en un jardín lleno de rosas. Observándolo ser amable cuando el mundo exigía que fuera duro. Observándolo amar cuando todos esperaban que destruyera. Esta no era la vida que había imaginado aquella Nochebuena cuando acepté una cita a ciegas. No era la existencia segura y normal con la que había soñado alguna vez. Era mejor, peligrosa, sí, complicada, sin duda, pero real de una forma que nunca antes había experimentado. Rica en amor que no se amedrentaba ante la oscuridad, llena de momentos como este, viendo a mi marido, a mi hija, a mi extraña, violenta y hermosa familia, existiendo en desafío a un mundo que decía que personas como nosotros no deberían funcionar. Dante levantó la vista entonces, como si sintiera mi mirada. Sus ojos encontraron los míos a través de la ventana, y la sonrisa que me dedicó fue pura, sin sombras, sin peso, solo felicidad genuina. Te quiero, articuló con los labios. Yo también te quiero, le respondí. Y en ese momento, de pie en una fortaleza construida con sangre y mantenida por el miedo, rodeada de un amor que nunca esperé encontrar, supe que había tomado la decisión correcta. Cada una de las decisiones aterradoras, maravillosas e imposibles que me habían llevado hasta aquí, hasta él, hasta mi hogar. Epílogo. 5 años después, las luces navideñas parpadeaban con los mismos colores rojo y verde que aquella noche en la cafetería, hacía ya una eternidad. Pero esta vez decoraban un hogar lleno de calidez y risas, en lugar de soledad. Isabela, ahora con 7 años, le enseñaba a su hermano pequeño, Marco, de 3 años y que ya mostraba signos de la intensidad de su padre,
cómo colgar adornos en el enorme árbol del salón. María supervisaba, con el pelo ahora más plateado y los movimientos más lentos, pero con la mirada aún aguda y cariñosa. Yo estaba en la cocina preparando la cena, observando a mi familia desde la puerta. La radio ponía suave música navideña. Afuera, la nieve caía suavemente. Dante se acercó por detrás, rodeándome la cintura con los brazos y apoyando la barbilla en mi hombro. ¿En qué piensas en esta Nochebuena? Lo admití cuando María me convenció de que te conociera, cuando entré en tu comedor aterrorizada y sola, sin saber que mi vida estaba a punto de cambiar por completo. Arrepentimientos. Su voz tenía un tono de vulnerabilidad que solo mostraba conmigo. Me giré entre sus brazos y me encontré con esos ojos oscuros que antes me habían asustado y ahora me hacían sentir como en casa. Ninguno. Solo que no te encontré antes. Me besó en la frente. Que tuvieras que pasar tantas navidades solo antes de que el destino o la intromisión de María te trajeran a mí. Papá, la voz de Isabela resonó. Ven a ayudar. Marcos sigue poniendo todos los adornos en una sola rama. Dante suspiró dramáticamente, pero su sonrisa era genuina cuando me soltó. El deber me llama. Lo vi alejarse. Ese hombre peligroso que había construido un imperio sobre el miedo, ahora mediaba en las disputas entre nuestros hijos sobre la colocación de los adornos. Seguía dirigiendo su negocio con mano de hierro, seguía inspirando respeto y terror a partes iguales, pero también leía cuentos antes de dormir todas las noches, hacía tortitas los domingos por la mañana y me amaba con una intensidad que no había disminuido en 8 años. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido me hizo saltar el corazón. Sigues viviendo en tu jaula, Maya. Como Sofía, seguía ahí fuera, seguía amargada, seguía haciendo sus mezquinas amenazas, pero ya no tenían poder sobre mí. Borré el mensaje y volví a preparar la cena porque había aprendido algo importante a lo largo de los años. Sofía se equivocaba. Esto no era una jaula, era una fortaleza, un santuario, un hogar construido sobre un amor lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a la oscuridad. Y no lo cambiaría por nada, ni por seguridad, ni por normalidad, ni por una vida sin el hombre peligroso, hermoso y complicado, que me enseñó que el amor no siempre es tierno. A veces es feroz y protector, y está dispuesto a quemar el mundo para mantenerte a salvo. Mamá, llamó Isabela, ven a ver lo que hemos hecho. Me limpié las manos y me uní a mi familia junto al árbol. Dante me atrajo hacia él, Marcos se subió a mis brazos e Isabela sonrió orgullosa ante los adornos ligeramente desiguales. Es perfecto, dije, y lo decía en serio. Y era mi extraña, violenta y hermosa vida, mi inesperada salvación, mi elección.